tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final de la sesión las haremos llegar a nuestra ponente. Es importante también que pongan su nombre completo en la pantalla y que al final de la sesión nos hagan el favor también de llenar la encuesta de satisfacción. La liga para tal fin la podrán encontrar en el chat o bien a través del código QR que aparece en la pantalla. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tendremos nuestra segunda plática de este módulo de radiología pediátrica. Tendremos la participación de la doctora María Eugenia Díaz, en donde nos hablará de medios de contraste y manejo de reacciones adversas. Los medios de contraste que se utilizan en radiología, pues son con ese fin precisamente para poder distinguir estructuras, órganos y poder llegar a un mejor diagnóstico. Y si bien el determinar cuál es el medio de contraste ideal para lo que estamos nosotros buscando, pues corresponde a los radiólogos, porque ellos son los expertos en los diferentes medios de contraste, pero siempre es conveniente acercarnos con ellos y comentar nuestro caso y negociar cuál es el medio de contraste y por qué se va a utilizar esta sustancia química. También hablará de algunas reacciones adversas que ellas se enfrentan, ¿verdad? Cuando están haciendo esos estudios y cómo se manejan. Nos da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros, Maru. Y antes de tu participación, quisiera dar una pequeña reseña de la doctora María Eugenia Díaz Sánchez. Ella estudió medicina en la Universidad de Monterrey, la especialidad de radiología e imagen en el Hospital Cristus Muguerza Alta Especialidad con el aval de la UDEM. Cuenta con una maestría en gestión de hospitales y sistemas de salud por la UDEM y un diplomado en investigación clínica por el Tecnológico de Monterrey. Ella es directora de imagenología en el Hospital Zambrano de Tec Salud. Es directora médica del Tec Salud también. Es profesora de cátedra en pregrado en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Es profesora de posgrado y directora de la especialidad de radiología e imagen del programa multicéntrico de la Secretaría de Salud de Nuevo León en conjunto con el Tecnológico de Monterrey. Y está certificada por el Consejo Mexicano de Radiología. Varo, muchísimas gracias que estás aquí con nosotros y bueno, tenemos mucha ilusión de escucharte. Adelante. Muchas gracias, doctor Valencia, por la invitación y a todos ustedes por conectarse y sobre todo por darnos este espacio para platicar de temas de radiología que nos gusta tanto y sobre todo para la población pediátrica. Voy a compartir mi pantalla y voy a ponerlo solo en modo presentación. Déjenme, estoy, ok, ya se ve, pero bueno, como bien dice el doctor Valencia, pues en esta ocasión vamos a estar hablando un poco de los medios de contraste y su uso en la población pediátrica. Sobre todo, pues temas que nos preocupan mucho al momento de aplicar medios de contraste, sobre todo en pacientes pediátricos, sus consideraciones en cuanto a seguridad y qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta como radiólogos al momento de administrarlo. Y me gusta empezar con siempre tenemos esta misma pregunta por los pediatras, en los medios de contraste, ¿por qué debo utilizar medios de contraste en un paciente pediátrico? ¿Son seguros? Creo que todos nosotros siempre tenemos un poco de temor al momento de que tenemos que aplicar medios de contraste, sobre todo por estos efectos adversos tan temidos como es la falla renal que pueden ocasionar sobre todo los contrastes yodados, y ahorita que vamos a hablar del gadolinio, la fibrosis sistémica, que también nos asustan a nosotros como radiólogos. Pero la pregunta, ¿son seguros los medios de contraste? La respuesta es sí, son seguros como tienen
reacciones adversas y efectos fisiológicos como cualquier medicamento, pero hoy en día los medios de contraste son seguros y son seguros también para la población pediátrica. ¿Qué es lo que vamos a estar platicando ahorita en estos 40, 45 minutos en el espacio para hablar de medios de contraste? Lo quise dividir en estas tres grandes secciones, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos de tener en cuenta antes de la administración del medio de contraste en pacientes pediátricos? ¿Qué recomendaciones debo de tener en cuenta durante la administración? ¿Y cuál es el seguimiento que le tengo que dar a los pacientes después de la administración del contraste, ¿no? No es porque mi pantalla está un poco mal, pero bueno, a ver si no me atoro tantito. Empezando con las recomendaciones que debemos de tener antes de la administración del medio de contraste. Aquí quise hacer como estos post-its de lo que tenemos que traer en mente. ¿Qué consideraciones generales debo de tener de los medios de contraste? ¿Qué preguntas y le tengo que hacer al paciente y a la familia, sobre todo considerando que es un paciente pediátrico y mucha de la información la vamos a obtener a través de la mamá, del papá o del tutor que esté acompañando al paciente? ¿Qué medio de contraste debo de seleccionar y por qué? Y hablando también de los esquemas de premedicación. En este artículo que habla específicamente de las consideraciones de seguridad para la aplicación de medios de contraste en pacientes pediátricos, menciona, y es importante aclarar, que los medios de contraste los utilizamos de rutina, o sea, no es algo que lo utilicemos ocasionalmente, lo usamos muy frecuentemente y sobre todo en pacientes pediátricos. Pero algo que debemos de tener en cuenta, y no voy a hablar de cosas muy técnicas que nos encantan a nosotros como radiólogos discutir, son los diferentes tipos de medios de contraste y qué consideraciones debemos de tener previo a la administración. Entonces, aquí quiero dividirles los tres grandes rubros que tenemos, o los tres principales medios de contraste que tenemos en radiología: los contrastes yodados o los no iónicos, el gadolinio, que muchos de ustedes ya lo conocen, que es un contraste que utilizamos para resonancia magnética, y los contrastes varitados. Y otra consideración que debemos de tener también en cuenta son las características del medio de contraste. Y aquí estamos hablando un poquito de la osmolaridad y la viscosidad del contraste. También este artículo habla un poquito de que debemos de ser más minuciosos al momento de hacer la historia clínica del paciente y preguntar ciertos antecedentes de forma intencionada a la familia. La historia clínica la mencionan como parte importante, como estos mecanismos de seguridad. Perdón, me está entrando una llamada. Okay, ahí se escucha, disculpe. De estos mecanismos que tenemos que tener en cuenta de seguridad. Voy a apagar mejor mi teléfono. Me disculpa porque si no me van a estar llamando. Ok, perdón. Y dentro de las cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la historia clínica es preguntar intencionadamente la historia de alergias previas al medio de contraste. Ahorita voy a hablar un poquito de esto, de las alergias previas al medio de contraste, que tenemos que ser muy acuciosos en preguntarle al paciente si estamos utilizando el mismo medio de contraste al que el paciente previamente tuvo alguna reacción alérgica. Medicamentos actuales, qué está tomando actualmente el niño, si está en algún tratamiento, si está bajo algún seguimiento por alguna enfermedad en especial. Antecedentes de asma. El asma, como saben, pues puede desencadenar una respuesta alérgica exagerada y pudiéramos estar presentando alguna reacción adversa también de contraste. Y el tema de preguntar intencionadamente si el paciente ha tenido fiebre, náusea, vómito, diarrea. No porque hay una contraindicación directa, sino que puede hablarnos un poquito del estado hídrico del paciente, si está o no algo deshidratado. También existen varios mitos si debemos de aplicar medio de contraste cuando el paciente tiene un pico febril. La verdad es que no es una contraindicación absoluta, pudiera ser una contraindicación relativa porque pudiera estar exacerbada su respuesta alérgica o tener una respuesta inflamatoria exagerada que pudiera ser una reacción anafilactoide. Algo que también es importante mencionar en cuanto a los medios de contraste es que las reacciones alérgicas que presentamos ante los medios de contraste se consideran de tipo anafilactoide. A esto nos referimos que pueden semejar cualquier tipo de los cuatro tipos de reacciones alérgicas que podamos tener
y puede ser totalmente idiosincrática. ¿A qué nos referimos con eso? Un paciente que pudo haber ya tenido una reacción alérgica a cierto medio de contraste pudiera ya no volverla a presentar o en su efecto pudiera presentarla con manifestaciones diferentes. Entonces es muy difícil para nosotros determinar si un paciente ha tenido una verdadera reacción alérgica porque el comportamiento ante las reacciones alérgicas en medio de contraste es más de tipo anafilactoide. En la parte de las historias previas al medio de contraste, algo que también debemos de preguntar intencionadamente es si el paciente ha recibido algún esquema de premedicación. Y ahorita vamos a hablar un poco de cuáles son los esquemas de premedicación que se tienen y cuál es el que tenemos nosotros aquí definido en TechSalud, pero debemos de hacer esta pregunta de forma intencionada. Déjenme nada más, porque no logro. Okay. Algo que también no preguntamos tan frecuentemente es si el paciente ha tenido un estudio previo con medio de contraste 48 horas previas. No porque pudiera condicionar una reacción alérgica, pero como les digo, las reacciones alérgicas pueden ser anafilactoides, pudiera o no presentarla, entonces tendríamos que estar alertas al momento de aplicar el medio de contraste al paciente. Y el uso de metformina. El uso de metformina lo preguntamos intencionadamente. Se dice, bueno, la metformina, como ustedes saben, y sobre todo en pacientes pediátricos, no es muy ajeno que podamos llegar a tener pacientes pediátricos con algún tipo de diabetes que estén bajo tratamiento de metformina. La metformina también tiene una excreción renal y pudiera como efecto secundario causar la acidosis láctica. Entonces, bajo este principio y más la excreción renal que tiene la metformina pudiera competir también con la excreción renal que tiene el medio de contraste. Entonces, es por eso que la recomendación del Colegio Americano de Radiología es que los pacientes que usan metformina, suspenderlo, si lo puede suspender 48 horas previas a lo que es el estudio y posteriormente retomarlo sin ningún problema. Obviamente esto lo tenemos que hacer siempre bajo el acompañamiento e informar al médico tratante si no hay ninguna otra contraindicación y en dado caso que no se pudiera suspender la metformina, pues tendríamos que encontrar alguna alternativa para poder hacer el estudio con medio de contraste. Y obviamente preguntar mencionadamente antecedentes de enfermedad renal, tiroidea o alguna otra. Aquí les pongo yo un ejemplo de cuál es el cuestionario que nosotros tenemos en los departamentos de radiología, creo que no se fue, pero nosotros tenemos un cuestionario que aplicamos a todos los pacientes, sobre todo los pacientes pediátricos, y preguntamos intencionadamente todos estos aspectos que nos recomienda el Colegio Americano de Radiología y que lo hacen los grandes centros de radiología para poder identificar algún factor de riesgo que pudiera predisponer a algún efecto adverso o una reacción alérgica al medio de contraste. También existen varias formas encontré este artículo que ponía como esta escala de riesgos y poder tomar algunas medidas si identificamos alguno de estos factores de riesgo y lo divide en riesgo leve, moderado y severo. Entonces, en cuanto a estos riesgos, podemos también identificar si requerimos o no dar un esquema de antibiótico profilaxis. Por ejemplo, en el riesgo leve, si el paciente, ¿qué es riesgo leve? Un paciente que pudiera llegar a tener alergia a alguno de los alimentos. Esto también nos causa a nosotros también mucho ruido cuando el paciente tiene alergias alimenticias leves. Aquí estoy haciendo la palabra leve. Por ejemplo, mariscos, cacahuates, penicilina, que sabemos que son alimentos muy alergénicos y que pudieran condicionar una respuesta alérgica al paciente. Entonces, en este tipo de pacientes, también pues lo preguntamos intencionadamente si tiene algún antecedente familiar de reacción alérgica al medio de contraste, de preferencia al mismo medio de contraste que estamos aplicando, o historia de asma. Perdón. ¿Qué clasificamos como riesgo moderado? Si tiene una historia de asma activa, si tiene antecedentes de múltiples alergias a medicamentos, a alimentos, perdón, y aquí hago la palabra severa. Si no tiene un antecedente de estudio con medio de contraste, aquí pudiéramos no recomendar un esquema de premedicación, pero sí es importante, y esto también lo recomienda el Colegio de Radiología,
que en este tipo de pacientes la recomendación es que el estudio lo hagamos dentro de un hospital o en un gabinete en el que nos aseguremos que cuenten con un kit de anafilaxia o con un carro de emergencias o un carro de paro y con medicamentos que pudieran atender cualquier tipo de reacción alérgica al paciente. Entonces, en este tipo de pacientes con estos antecedentes, pues sí los revisamos, estamos al pendiente y tenemos el carro de emergencias listo por cualquier, el carro de paro, perdón, listo por cualquier emergencia que lleguemos a presentar con el paciente. En el caso de del riesgo, lo que sería moderado, tipo 3, en estos pacientes los vamos a clasificar si tienen antecedente de una reacción leve al mismo medio de contraste y dentro de las manifestaciones que haya presentado, sea un rash cutáneo, prurito, congestión nasal o conjuntivitis, o un antecedente de reacción moderada con edema laringio y dificultad respiratoria previa. A estos pacientes sí requieren una premedicación o buscar una alternativa a otro estudio de imagen o otro contraste. En dado caso que no podamos encontrar una alternativa y que hayamos iniciado un esquema de premedicación, pues también tener el equipo, el carro de emergencia y un equipo de respuesta atento durante y posterior a la realización del estudio. Y en aquellos pacientes que consideramos como riesgo tipo 4, un riesgo alto a una reacción alérgica al medio de contraste, pues la recomendación sería realizar otro estudio diagnóstico, no utilizar el medio de contraste o en dado caso que se requiera, pues tener a todo el equipo atento a que el paciente pudiera llegar a presentar una reacción alérgica. Estos son algunos de nuestros esquemas de premedicación que tenemos hoy en día en TechSalud declarados para pacientes pediátricos. Lo que se recomienda también es que siempre los departamentos de radiología tengan un esquema de premedicación estandarizado. ¿A qué nos referimos con eso? Que siempre sea el mismo para asegurar la efectividad de este esquema y que no sea algo que sea personalizado. A esto quiero mencionarlo porque muchas veces ustedes como pediatras hacen esta pregunta intencionadamente, conocen más al paciente que nosotros como radiólogos y pudieran ya traerlo premedicado. Aquí la recomendación que nosotros hacemos es que el esquema de premedicación y el manejo del paciente lo hagamos conjunto, radiólogo con pediatra, para poder identificar cuál es el mejor esquema y que nosotros también tengamos la certeza de que el paciente llevó a cabo todo el esquema y lo completó, que al momento de aplicar el método de contraste sepamos que el paciente ya tiene cierta impregnación y que podamos actuar, ¿no? Y a su vez también, pues ir actualizando los esquemas de premedicación. Están declarados en el American College of Radiology, tenemos un manual de contrastes que viene definido un esquema de premedicación, sin embargo, pues los centros lo van adaptando a sus necesidades y también a los medicamentos que tengan en el cuadro básico y pues fue lo que nosotros hicimos. Hasta ahorita, este es el esquema que manejamos en TechSalud. Son esquemas largos, que esto también es importante mencionarlo. Lo ideal es que el paciente tenga esta impregnación y que tenga varias dosis. Muchas veces llegan los pacientes y quieren que ya los estemos contrastando, pero tienen antecedente de reacción alérgica y la familia o el pediatra se molesta porque estamos retrasando el estudio. Creo que es importante aclarar que lo ideal es que el paciente complete un esquema largo de 12 horas y como se fijan son 3 dosis, 12 horas antes, 6 horas antes y 1 hora antes del estudio para garantizar que el paciente no llegue a presentar ninguna reacción alérgica durante el estudio. Y también este tipo de pacientes los seguimos, se quedan casi 1 hora con nosotros, considerando que en el 90-95% de las veces las reacciones alérgicas van a ser inmediatas y justo después de la administración del contraste, entonces nos gusta darle una vigilancia al paciente y no egresarlo del departamento hasta asegurar de que el paciente no haya presentado una reacción alérgica inmediata. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de lo que hace MD Anderson para poder hacer este flujograma de qué pacientes voy a darle premedicación y a qué pacientes no le voy a dar premedicación. Y si se fijan, ellos se van muy categóricos. ¿Tuvo o no antecedente una reacción anafiláctica a cualquier medio de contraste? Si es sí, le damos esquema de premedicación. Si es no, si es sí, tuvo una reacción alérgica severa, lo que habíamos dicho anteriormente, buscar alguna otra alternativa, hacer el estudio sin contraste, o premedicarlo y tener a todo el equipo de respuesta atento al paciente. Pero si es no, podemos iniciar algún esquema de premedicación. Son muy similares a los que nosotros estamos aquí manejando
y pues todos los departamentos tienen estandarizado algún esquema de premedicación. Ahora, hablando de qué es lo que vigilamos o cuidamos durante la administración del medio de contraste, aquí lo divido en estos grandes rubros: dosis y vías de administración, cuál es el monitoreo que le debo de dar al paciente durante la administración del contraste y después de la administración del contraste. Hablar un poquito del consentimiento informado, no voy a hablar mucho de ello, pero es importante que lo tengamos en cuenta, y sobre todo esta parte, la educación del paciente y a su familia. Entonces, bueno, hablando de los medios de contraste, la dosis que nosotros utilizamos en medios de contraste no iónicos, sobre todo para tomografía, son de 1 miligramos por kilogramo de peso. Esto lo utilizamos siempre. Y algo importante que tenemos que mencionar es que, si bien en pacientes pediátricos pudiéramos no utilizar inyector y hacer una inyección manual, lo que se recomienda es que en todas las administraciones de contraste utilicemos un inyector. Y aquí es donde guarda especial relevancia el catéter con el que estamos canalizando al paciente. Siempre vamos a procurar tener un catéter de una vía grande para poder tener mayor seguridad al momento de utilizar el inyector. Sin embargo, aquí pongo algunos ejemplos de los caudales. El caudal es cómo nosotros configuramos el inyector y la velocidad de inyección que va a tener ese contraste. Lo ideal, como les digo, es que sea con un inyector para mantener una inyección controlada y constante, porque si lo hacemos manual, pudiéramos no tener una inyección controlada y no tener el efecto o el realce que nosotros estamos buscando en tomografía. Pero sí, esto también es muchas veces puede ser un motivo de queja con la familia de por qué utilizamos un catéter tan grueso, son pacientes pediátricos, porque los estamos manipulando mucho. Y la verdad es que lo utilizamos para tener mayor seguridad al momento de usar el inyector. Si bien los inyectores nos van midiendo presión y podemos hacer una parada de inyección para evitar la extravasación, pues es más seguro cuando utilizamos vías más grandes para la administración del contraste. Lo otro que quiero mencionarles es los contrastes no iónicos que utilizamos intravasculares. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho Visipaque o Ultravis. Son las dos marcas de contraste que utilizamos y que son seguros en pacientes. Y aquí les pongo un poquito del calibre del catéter y las caudales que debemos de estar manejando con los inyectores. Hablando un poquito del tema del gadolinio. El gadolinio, si bien, como ustedes saben, es un contraste que se usa en resonancia magnética, no todos los derivados o los contrastes que tienen base gadolinio son seguros en todos los tipos de pacientes pediátricos. Y algo que también se ha estado migrando, creo que tenemos unos 5 años, que estamos migrando de utilizar contraste lineal a contraste macrocíclico, que como es el Gadovis. El gadolinio como tal, el Magnevis, que lo utilizamos por mucho tiempo, es un contraste lineal que tiene depósito de gadolinio, que tiene sí tiene una excreción glomerular, que eso también pudiera a veces causa un poco conflicto, porque si bien no causa una falla renal aguda como lo hacen los contrastes yodados, el gadolinio como tal sí tiene una excreción glomerular, y pacientes con afección renal pudieran tener mayores tiempos de concentración plasmática y pudieran presentar alguna reacción alérgica al gadolinio. Entonces, es algo que luego, ¿por qué le piden creatinina a los pacientes que van a inyectar con gadolinio? Si el gadolinio no causa falla renal, no causa falla renal, pero pacientes con falla renal o con alteración renal pudieran tener alteración en su filtración glomerular que conlleve a que el gadolinio tenga mayor concentración plasmática y pudiéramos llegar a presentar alguna reacción alérgica. Entonces, desde hace más de 4 o 5 años se está sacando lo que es el gadolinio, y en pacientes pediátricos utilizamos más, o la elección es utilizar contraste macrocíclico, que sea seguro y aprobado para todos los grupos de edades. En los hospitales de Texsalud, utilizamos Gadovis, que es un contraste macrocíclico, que también tiene una eliminación renal, pero es seguro para utilizar en todos los pacientes pediátricos. Entonces, eso también es importante que ustedes lo sepan, qué contraste le van a aplicar al paciente y si es seguro o no es seguro.
Entonces, aquí son algunas de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta al momento de la aplicación de gadolinio. Perdón, quiero mover tantito. Entonces, en cuanto a las reacciones alérgicas al gadolinio son muy raras. Algo que también quiero poner en consideración es que utilizamos muy poquita dosis en gadolinio. Estamos hablando de 1 miligramo por kilogramo de peso, entonces muchas veces es muy poco la dosis que utilizamos, o puede ser hasta 0.5 miligramos por kilogramo de peso, dependiendo del estudio, pero las reacciones alérgicas que podemos llegar a tener con gadolinio son muy bajas. Aquí la literatura reporta menor al 0.05%. La mayoría son reacciones leves o moderadas, se manifiestan principalmente con un rash cutáneo y no, aquí pudiéramos considerar si el paciente tuvo alguna reacción alérgica a un contraste iónico, por ejemplo, los que utilizamos en tomografía y que pudiera condicionar una reacción alérgica al gadolinio o al gadovis, pero la verdad es que es muy poco frecuente. Por lo general, si el paciente tuvo reacción alérgica al contraste iónico, muy poco frecuente va a tener reacción alérgica al gadolinio, pero es importante tenerlo en cuenta. No necesitamos hacer ningún esquema de premedicación y muchas veces estas reacciones alérgicas son muy sintomáticas y pueden resolverse, se autolimitan, pero la complicación más temida que tenemos al uso de los derivados de gadolinio es la fibrosis sistémica. Nefrogénica puede ser, la verdad es que hoy en día es muy rara y hay muy pocos casos reportados. Creo que tiene que ver mucho con esta conciencia y esta seguridad que hemos aplicado todos los radiólogos al momento de administrar medios de contraste y la migración que tuvimos de contrastes lineales a macrocíclicos, que también disminuyera la incidencia de la nefrosis, de la fibrosis sistémica. Sin embargo, es la complicación más temida y es la complicación que vamos a tener siempre en cuenta en cualquier tipo de pacientes. Entonces, la debemos de tener. También lo otro es los depósitos de gadolinio. Como les digo, los contrastes lineales pueden tener estos depósitos de gadolinio. Se han descrito depósitos en el cerebro, en huesos, en algunos tejidos blandos. Sin embargo, estos ya en pacientes que utilizamos muchas dosis, que tienen historia de estudios muy frecuentes, y pues la recomendación, como les comentaba desde hace tiempo, es migrar de contrastes lineales a contrastes macrocíclicos para disminuir este tema del depósito de gadolinio. Y algunos síntomas que pudieran estar asociados al uso de gadolinio, la verdad es que no hay evidencia científica que respalde que el gadolinio puede tener alguno de estos efectos. Sin embargo, pues debemos de tenerlos en cuenta y darle seguimiento. Entonces ya hablando un poquito de lo que son las dosis, vías de administración, contraste y el monitoreo del paciente, como les digo, debemos de estar atentos a cualquier reacción que tenga el paciente. Vamos a seguir con esta parte de hablar un poquito de las reacciones alérgicas al medio de contraste, cómo identificamos estas reacciones alérgicas y cuáles son los efectos adversos que pudieran presentar los pacientes. Aquí voy a hablar un poquito de cuál es el esquema que tenemos nosotros para la atención de las reacciones alérgicas al medio de contraste. Estos esquemas están muy similares a lo que en otros centros están implementando y alineados a lo que el Colegio Americano de Radiología da como recomendación. Y como les digo, el 90-95% de las reacciones alérgicas al medio de contraste que vamos a presentar se van a clasificar como reacciones leves. Más de tipo alérgico, les decimos tipo alérgico porque recordemos que los contrastes no causan una reacción alérgica específica, son más de tipo anafilactoide, pero dentro de las manifestaciones de una reacción leve pudiéramos encontrar urticaria, edema cutáneo, que tengan algo de comezón en la garganta o en el paladar, congestión nasal, estornudos, conjuntivitis y rinorrea. Estos efectos fisiológicos que nosotros también podemos llegar a presentar durante la administración del contraste, por ejemplo, náusea o vómito limitado. Y aquí, justo por eso, tenemos ahora, se están haciendo muchas publicaciones en cuanto a si es recomendable el ayuno en pacientes previo a la administración de contraste. Justo nosotros estamos realizando una tesis para poder ver si el ayuno puede predisponer algún efecto emético al momento de la administración, pero no hay hasta ahorita evidencia que soporte que el ayuno disminuya el efecto de náusea o vómito o que haya
una complicación de alguna broncoaspiración durante la administración de contraste. Sin embargo, está descrito como un efecto adverso fisiológico, perdón, y debemos de estar atentos a que se presente. Otro pudiera ser al momento de que aplicamos medio de contraste, y no sé si alguno de ustedes se haya realizado algún estudio con contraste, el paciente empieza a experimentar una sensación de calor interno y puede haber un enrojecimiento transitorio. Esto tiene que ver que al momento del pasar el medio de contraste, la velocidad a la que le estamos pasando el medio de contraste también pudiera predisponer a este efecto. También hay varios estudios que han estado midiendo estos efectos adversos y han encontrado que estos efectos adversos disminuyen cuando al paciente se le explica que antes de la administración del medio de contraste va a presentar estos efectos y que es totalmente normal. Entonces, la sensación del paciente de pasar de una sensación clasificada como tipo 5 disminuye a una tipo 2 porque ya el paciente estaba como entrenado y ya sabía lo que iba a experimentar al momento de que pasamos el contraste. Pero cuando no le explicamos esto al paciente, y por eso hablo de la parte de educación, pues el paciente se puede asustar, y más en pacientes pediátricos que empiezan a sentir calor y que les pica el cuerpo, pues se pueden empezar a asustar y se pueden empezar a mover, pero esto pues tiende a disminuir un poco, y eso dicen algunos artículos, si logramos explicarlo y hacer una muy buena educación al paciente y a la familia previo a la administración. Otro puede ser la sensación de calor, como les digo, escalofríos, que les dé sensación, cefalea, mareo, sabor a la boca, sabor metálico. Los pacientes experimentan como cierto sabor metálico posterior a la administración de contraste. Puede dar también algo de hipertensión leve por lo mismo de la sensación y una erección vasovagal pasajera. Entonces, aquí, ¿cuál es la premisa que nosotros tenemos declarado al momento de identificar una reacción alérgica leve? Lo primero es que todas las reacciones alérgicas se atienden por el médico radiólogo. El proceso es, si el técnico o el residente lo identifica, siempre debe haber un médico radiólogo en el departamento para que atienda estas reacciones alérgicas. Lo primero que hacemos son manejo sintomático y esperar a que se autolimiten los síntomas. Estamos vigilando al paciente, vemos que no se presente ningún otro síntoma. Si llega a presentar alguno de estos síntomas que ya mencionamos, se puede indicar 50 miligramos de difenidramina IV o IV, dependiendo también de la dosis con el paciente, pero podemos dar este manejo. La mayoría de las veces, casi en el 95-99% de las veces, las reacciones alérgicas se autolimitan y el paciente puede ser egresado del departamento solamente con vigilancia y seguimiento, ya sea por parte de su médico o por parte de nosotros. Lo otro es que siempre tratamos de tener esta comunicación con el médico para informarle que su paciente presentó una reacción alérgica de este tipo y se manejó así, se autolimitó, y considerarlo ya dentro de la historia clínica del paciente para futuros estudios y valorar si es necesario en futuras ocasiones premedicar o solamente dar manejo sintomático y vigilancia al paciente. En las reacciones moderadas, que se fijan, los síntomas son un poco mayores, se puede presentar ya de edema difuso con signos vitales estables, el edema facial sin disnea, que tenga la sensación de garganta cerrada o algo de ronquera, y puede empezar a tener también síntomas de broncoespasmo o sibilancia. Aquí también la premisa del protocolo es que inicialmente lo maneja el radiólogo. Sin embargo, si el paciente no mejora a los 20 minutos de observación, se detona una respuesta para el equipo de emergencias. El equipo de emergencias viene, valora al paciente y se toma la decisión de que el paciente se siga manejando en el departamento de radiología o continúe su manejo en emergencias. Yo creo que la gran ventaja de cuando los departamentos de radiología están localizados en un hospital es que tienes la cercanía de un departamento de emergencias y de todo un equipo de respuesta rápida que puede ayudarte a dar soporte al paciente. No estoy diciendo que cuando se hacen estudios en gabinetes sea inseguro, sin embargo, sí tenemos que tener que garantizar que, sobre todo en la atención de pacientes pediátricos y en todos los pacientes, los gabinetes estén preparados para este tipo de manejo de respuesta rápida. Lo mismo pasa en reacciones severas. Aquí igual tenemos esta identificación de las reacciones severas. Sin embargo, lo que tenemos declarado nosotros en los hospitales es, ante cualquier sospecha de una reacción anafiláctica o severa,
se activa código azul. Y como ustedes saben, el código azul es un código de respuesta rápida que viene todo un equipo multidisciplinario a la atención del paciente. ¿Qué es lo que queremos con esto? Pues ganar tiempo y que el paciente tenga la mejor respuesta al momento. Hay algunos esquemas que pueden indicar, y ahorita voy a hablar de esto, tener un kit de anafilaxia y administrar epinefrina y que se hagan este tipo de acciones dentro del departamento. Sin embargo, aquí yo quise poner qué es lo que tenemos declarado nosotros en los hospitales de TechSalud, y al ser un departamento de radiología que está dentro de un hospital y la cercanía que tenemos con el departamento de emergencias, garantizando la mejor respuesta para el paciente y una respuesta oportuna, se declaró que se activa el código azul y se maneja como cualquier reacción anafiláctica severa que se llegue a presentar en cualquier parte del hospital. Estos es algunos de las guías que el Colegio Americano de Radiología, incluso me gustó porque está como una especie de carta y de tarjeta que le puedes traer en la bata para poder tener rápido, pero si se fijan en las reacciones severas, la aplicación de epinefrina IV o IBM y el activar código azul son las dos medidas importantes. Nosotros en los departamentos de radiología, si se fijan dentro de los carros, puede estar en el carro de emergencias médicas, como lo ven ustedes ahí, el carro que tenemos nosotros de paro o de emergencias. Tenemos un kit de un kit de anafilaxia que ya tenemos preparado el medicamento para atención de cualquier reacción al momento. Esto es el material que nosotros institucionalmente tenemos definido, que está dentro del kit. Las dosis de jeringas precargadas, farmacia hospitalaria nos las está renovando constantemente. Y pues la idea es que ante cualquier sospecha de reacción alérgica severa, se aplica la dosis de epinefrina, están cargadas las dos dosis y se activa el código azul para que venga todo el equipo de respuesta rápida. Normalmente lo dejamos fijo en los departamentos de tomografía porque es donde mayor reacciones alérgicas pudiéramos llegar a tener. Sin embargo, por ejemplo, en el Hospital San José, que el carro de paro lo tenemos afuera de la sala de tomografía, lo pusimos pegado al carro de emergencias médicas para poder también agarrarlo y poderlo llevar a cualquier parte del departamento. Entonces, esto es algunos de los tratamientos, como yo les mencionaba, de las reacciones alérgicas, sobre todo en pacientes pediátricos. En el tema de la urticaria, pues podemos indicar difenidramina o cualquier antihistamínico, ya sea vía oral o IV. Si es broncoespasmo, el oxígeno al momento y algún agonista beta 2 para disminuir el tema del broncoespasmo y las sibilancias que puede llegar a tener el paciente. La epinefrina intramuscular, que pues como les comentaba, nosotros tenemos estas agujas precargadas, ya listas para poder aplicar intramuscular. En su momento teníamos EpiPen en los departamentos. El problema del EpiPen es que la caducidad es muy corta y tienes que estar cuidando mucho también el tema de las condiciones, si está en una red fría y en dónde está almacenada. Entonces, otra recomendación es pues tener ya las jeringas con la dosis precargada de epinefrina y tenemos ya pues al menos unos 3 años con estas dosis y hemos establecido este mecanismo con el equipo de farmacia hospitalaria para estarla resurtiendo y asegurar que siempre tengamos el medicamento ya precargado. No queríamos tener la epinefrina y todo suelto y que al momento estar haciendo diluciones, lo que queremos es tener ya una jeringa precargada para poder administrar y estar seguros de que tiene la dosis correcta. Estas son algunas otras medidas que también se pueden llegar a tener, sobre todo en el tema de hipotensión o pacientes que tengan alguna reacción vasovagal, el elevar las piernas, el oxígeno, se puede dar algún tipo de hidratación, pero pues más o menos todas son similares y por eso es que nosotros consideramos que también este manejo ya más específico lo hagamos acompañado del equipo de emergencias para poder estar atentas a cualquier deterioro del paciente súbito. El otro punto importante para hablar es la parte de la extravasación del medio de contraste. Como les digo, pacientes pediátricos, la mayoría de las veces no utilizamos inyector por las dosis o por los estudios, sobre todo cuando vamos a hacer un TAC de cerebro, que no necesitamos hacer con un protocolo de angio, lo podemos hacer la inyección manual. Sin embargo, la recomendación es que sí utilicemos el inyector para poder tener estas inyecciones constantes, mantenidas y asegurar la adecuada opacificación. Sin embargo, pudiera llegar a presentarse alguna extravasación, sobre todo pacientes que tienen ya venitas muy chiquititas o que tengan alguna fragilidad o que la velocidad
del contraste del inyector pues no haya sido la adecuada. Entonces, aquí lo importante es la identificación de la extravasación. Este es el protocolo que nosotros tenemos identificado para las extravasaciones, sobre todo interrogar. La medida más efectiva es al momento de la inyección, hacemos previo una prueba con el inyector para identificar, una prueba con solución salina, identificamos que no haya ninguna molestia y ya después inyectamos al paciente con contraste. Inmediatamente después de la inyección del contraste, la enfermera tiene que verificar el sitio de la punción, ver que no hay una zona de induración, de dolor o de enrojecimiento y poder identificar inmediatamente algún síntoma leve de extravasación. Posteriormente tenemos que estimar el volumen que se extravasó. Si yo le cargué 5 mililitros, digo 10 mililitros y se alcanzaron a administrar 5, pues entonces hay un volumen aproximado de extravasación de 5 mililitros. Muchas veces si nos queda la duda de cuánto volumen, los pasamos a una radiografía y vemos qué tanto contraste tienen tejidos blandos para poder valorar el volumen extravasado y indicar manejo sintomático, elevar la extremidad, ponemos compresas frías para evitar, pues, sobre todo no en puntos de dolor, no evitar ulceraciones. También las compresas calientes pueden favorecer la reabsorción, entonces tratamos de alternar frío-calor. Estamos vigilando al paciente 25 a 30 minutos y lo más importante es valorar que el paciente no empiece a tener síntomas de síndrome comportamental. ¿Cuáles pudieran ser? Dolor o edema progresivo, alteración de la perfusión, cambio en la sensibilidad del tacto, que no puede mover normalmente la extremidad o úlceras en ampollas. Entonces, es la complicación que debemos de vigilar y evitar que se presente. Si el paciente no tiene ningún síntoma, se reporta a su médico tratante, se da de alta al paciente del departamento con educación y con cuáles son los síntomas de alarma, y en dado caso que presente algún síntoma de alarma, pues que se notifique al departamento de radiología y a su médico tratante y o si se toma la decisión de hospitalizar al paciente. También es importante mencionarles que, como les digo, muy raras las extravasaciones de contraste en pacientes pediátricos. Alguna literatura lo ha reportado en el 0.3% de todas las inyecciones de paciente pediátrico, pero sí están reportadas y es algo que debemos de tener en cuenta y definir un protocolo para ello. Y parte del seguimiento, que ya hicimos el estudio, ya valoramos que no tuviera ninguna reacción alérgica el paciente al momento del estudio, ya vimos que no tuvo ninguna extravasación, el estudio del diagnóstico, y la mayoría de veces nos enfocamos en hacer el diagnóstico del por qué le están pidiendo el estudio. Sin embargo, sí debemos de dar un seguimiento a los pacientes pediátricos posterior a la administración del contraste, sobre todo en aquellos pacientes pediátricos que tengan algún riesgo de desarrollar alguna complicación posterior. Por ejemplo, se han descrito que debemos de tener especial atención en pacientes con prematurez, bajo peso al nacer o historia de afección renal. Este tipo de pacientes debemos sí de darle un seguimiento posterior a la administración del contraste. Como les digo, la mayoría de las complicaciones son inmediatas y de tipo alérgico, pero pues se ha descrito que la falla renal posterior a la administración del contraste se puede llegar a presentar. ¿Qué medidas podemos tener de prevención? Pues que si yo tengo algún paciente con factor de riesgo alto para presentar alguna complicación posterior a la administración de contraste, se le da un seguimiento después del estudio y se recomienda también continuar con hidratación durante el estudio y después del estudio, perdón. El tema de, se ha escrito que el contraste yodado, sobre todo el contraste yodado no iónico, puede verse relacionado con disfunción tiroidea, ya que una dosis de contraste yodado contiene 150 miligramos o 150 veces más la dosis diaria que requiere el paciente. Entonces, sí hay una disfunción tiroidea que se puede llegar a presentar en pacientes pediátricos cuando administramos contraste yodado, y la FDA recomienda que en este tipo de pacientes con factor renal, con factores de riesgo y con la administración de este tipo de contraste, se le dé un seguimiento durante 3 semanas en pacientes menores a 3 años posterior a la administración. Entonces, esto también es importante considerar. Sí debemos de tener en cuenta las reacciones alérgicas, la nefrosis sistémica, la falla renal inducida por contraste, pero también la falla tiroidea es lo que debemos de darle seguimiento y sobre todo este seguimiento de durante 3 semanas a estos pacientes menores de 13 meses. Y aquí está la recomendación que hace la FDA para el monitoreo de pacientes pediátricos, sobre todo en bebés y en
en pediátricos muy pequeñitos, pues, que recibieron inyección de contraste a este tipo de contraste. Con estos contrastes iónicos me refiero, por ejemplo, al Conray o al, sí, principalmente el Conray, que era un contraste que anteriormente utilizaban mucho IV. Sin embargo, aquí hago la mención que de los contrastes iónicos o no iónicos de baja osmolaridad que están recomendados para este tipo de pacientes, pues tenemos el Ultravis y el Visipaque, que son los contrastes con los que nosotros contamos en los departamentos. Y este tipo de contraste se ha demostrado que no tiene una mayor predisposición para falla tiroidea y son seguros para este tipo de pacientes. Sin embargo, sí se recomienda pues estar en constante seguimiento, seguirlos por 3 meses, sobre todo pacientes que tienen estudios subsecuentes, que eso también es algo que pudiera llegar a presentarse, que el paciente tiene estudios de seguimiento con contraste IV de forma subsecuente o muy, muy constante, y la recomendación es estar atentos de la función tiroidea. Y pues bueno, en conclusión, la utilización de contraste en estudios de imagen para pacientes pediátricos, pues es seguro y se pueden aplicar. La elección del método de contraste que se debe de utilizar debe ser analizada en conjunto el médico radiólogo con el médico tratante, si es una decisión que debemos de tomar ambos especialistas. Se deben de analizar y estudiar los factores de riesgos previos a la administración del medio de contraste, y aquí hago el énfasis en la historia clínica pediátrica que debemos de tener del paciente, tratar de obtener los mayores datos posibles, y a lo mejor ahí nos ayudarían mucho si ustedes sensibilizan a la mamá, que al momento que va a llegar a radiología le vamos a hacer un montón de preguntas, pero pues es importante que nosotros las contestemos para poder estar seguros de que tengamos toda la información necesaria previo a la administración. Realizar un adecuado acercamiento y educación al paciente y a la familia en cuanto al uso del contraste, quitar este miedo, este tabú de la utilización del contraste sí o no, pero pues obviamente educándonos de cuáles son los síntomas que puede llegar a tener el pacientito y qué es lo que va a experimentar durante el estudio. Y identificar factores de riesgo para reacciones alérgicas al contraste y el seguimiento de las complicaciones posteriores a la misma. Y en los departamentos de radiología se deben de establecer protocolos de atención para asegurar la adecuada atención de los pacientes y sobre todo garantizar todos los insumos. Y sería todo. Muchísimas gracias, la doctora María Eugenia Díaz, por esta presentación que nos das una panorámica de lo que son los medios de contraste que más se utilizan y que si bien ustedes son los que tienen que tomar la decisión, pues tenemos que rebotarlos con ustedes y también los pacientes, los papás de nuestros pacientes nos van a hacer muchas preguntas sobre los medios de contraste. Y pues bueno, muchas gracias por esta plática tan ilustrativa. Tenemos varias preguntas de nuestra audiencia. Uno es, en los pacientes que son alérgicos al bario, ¿qué es el medio de contraste que se utiliza? Normalmente, perdón, aquí normalmente con el bario, como el bario no, como se administra, se elimina. Muy rara vez los pacientes que tienen alergia o sea, son muy, muy raros los pacientes que tienen alergia al bario. Sin embargo, si el paciente tiene alergia al bario, pues le damos contraste vía oral no iónico. Por ejemplo, podemos dar el Ultravis, también lo damos vía oral, o podemos dar Conray vía oral. Pero el bario, como lo administramos, lo elimina y muy difícilmente va a condicionar una reacción alérgica. Lo que más condiciona el bario en pacientes pediátricos es que cierta constipación, porque luego el bario se puede llegar a secar y los puede estreñir más, sobre todo en pacientes pediátricos que tienen una historia de constipación. Sin embargo, si el paciente tiene alergia al bario y la mamá no quiere que le administremos bario, le podemos dar contraste hidrosoluble sin ningún problema. Bien. Otra de las preguntas es, ¿cuáles son los criterios para la premedicación de utilización de medios de contraste? ¿Son pacientes que han tenido alergias previas a medios de contraste o son pacientes con alergias ya dentro de su historia? ¿Cuál es el criterio? Pues la verdad, el criterio, como se los ponía en la presentación, más específico es si el paciente tuvo historia de reacción alérgica severa o moderada al mismo medio de contraste que le estamos administrando, o que tiene historia de reacciones alérgicas alimenticias moderadas. En ese tipo de pacientes, lo ideal es premedicarlo.
Nosotros actualmente preferimos dar esquemas de premedicación, sobre todo por seguridad de del paciente, mejor dicho, de la familia. Si el niño tiene historias de alergia o de asma leves, podemos iniciar un esquema de premedicación vía oral en casa para estar seguros de que no llegue a presentar ninguna reacción alérgica o que tenga algún efecto adverso durante la administración. Sin embargo, el Colegio Americano de Radiología recomienda que solo se premedique a pacientes que tienen antecedentes de reacción alérgica al mismo medio de contraste moderada o historia de múltiples reacciones alérgicas alimenticias o asma moderado. En esos pacientes se recomienda sí o sí dar un esquema de premedicación y realizar el estudio. Y en pacientes que presentaron reacciones fisiológicas, con estudios previos, ¿se premedica a ese paciente? Sí, por eso creo que tenemos que identificar muy bien cuál es la reacción fisiológica que presentó, porque por ejemplo, náusea o vómito, pues no es una reacción alérgica y no necesitamos premedicar, lo único es que vigilamos durante la administración. Las sensaciones de calor, sabor metálico, incluso también se me olvidó mencionar que a veces los pacientes tienen ganas como de hacer pipí al momento de inyectarlos, esas tampoco las tenemos que premedicar y lo que se recomienda es dar una buena educación al paciente y a la familia, informarles que pueden ser sensaciones que lleguen a experimentar durante la administración, pero no se consideran reacciones alérgicas. La recomendación es no premedicar, simplemente vigilar durante la administración y dar un seguimiento inmediato posterior a la administración. ¿En PEC se pide el ayuno? Hoy en día sí, les pedimos ayuno completo a los pacientes, que eso también, igual luego que ya terminemos la tesis de Daniel, eh, se ha descrito que los pacientes pueden llegar a tener más efectos fisiológicos o reacciones adversas cuando tienen ayuno prolongado. Entonces, la recomendación que se está manejando actualmente es que no se solicite ayuno, solamente una dieta blanda o una dieta líquida previo a, no se suspenden medicamentos previo a la administración de medio de contraste. Sin embargo, hoy en día nosotros sí estamos pidiendo el ayuno, de un ayuno completo, y pues eso es algo que ya estamos discutiendo nosotros como radiólogos y lo eliminamos en función a pues, lo que vemos de resultados y de estudios y de la incidencia que puede llegar a tener, sobre todo a broncoaspiración. Pero eh, la respuesta es sí, doctor, sí lo estamos pidiendo. Muy bien. Otra de las preguntas es que si podrías repetir por qué debe suspenderse la metformina Uh previo a -huh. los estudios. Sí, la metformina, como también una tiene una expresión renal y la complicación que puede tener la metformina con la cirrosis láctica, la recomendación hoy en día es que se suspenda 48 horas antes de la administración de un contraste iónico IV, porque el contraste iónico, como ustedes saben, también tiene una expresión renal. Entonces, pudiera presentarse en mayor riesgo la acidosis láctica, que es un efecto adverso de la metformina, y por ende la recomendación hasta ahorita es suspenderla. La verdad es que no hemos presentado ningún solo caso, al menos no se ha reportado recientemente casos de acidosis láctica en pacientes que se administre contraste y que tengan historia de uso de metformina, pero sí la recomendación es que la suspendan 1 o 2 días antes del estudio y luego ya continuarla sin ningún problema. De los diferentes esquemas, presentaste tres Uh -huh. esquemas de premedicación, con prednisona, con dexa, con metil. ¿Cuál es el que se debe de usar o es indiferente? ¿Y se deben de usar los dos medicamentos o puede ser con nada más con difenil? Lo ideal es que utilicemos los dos medicamentos. La difenidramina casi siempre lo utilizamos nosotros previo a la administración del contraste, 1 hora antes, y el resto del medicamento lo toma el paciente en casa. Cualquiera de los tres esquemas es bueno. La verdad es que luego nosotros mismos optamos por uno o por otro esquema, pero cualquiera de los esquemas que utilicemos es bueno. Y sobre todo algo también que luego consideramos es que sea vía oral para que el paciente no batalle, pero luego a veces está muy chiquitito si la mamá batalla, entonces no, mejor que sea algo inyectado porque no se lo va a tomar. Entonces, tratamos de ahí de buscar cuál es el esquema que más se adecua a las necesidades del paciente y tratar de tener esta conversación con el médico, ¿no? Oye, pues yo quiero recomendar esto o esto, y al médico, no, o sea, es que mejor vamos a ponerle este esquema y darle este seguimiento.
Dos, Al menos nosotros tratamos de utilizar el esquema que más se adecue a las necesidades del paciente y la difeniramina sí o sí lo utilizamos 1 hora antes del estudio, le damos una dosis de difeniramina. bien. Cuando se utiliza en vez de contraste oral y también IV, ¿cuáles son los dos medios que se utilizan? En el oral, si vamos a hacer un estudio de tomografía, el mismo contraste que inyectamos, aquí en Texsalud, el mismo contraste que utilizamos, que es el Ultravis, lo utilizamos IV y también lo damos vía oral. En vía oral hacemos otro tipo de preparación, lo diluimos con agua para que el paciente lo pueda estar tomando. Como son pacientes pediátricos, por lo general con un vasito de contraste que trae unos 12 mililitros de contraste y unos 30 a 40 mililitros de agua, es más que suficiente y a veces ni se los toman. Eh, pero es el mismo contraste que utilizamos IV y oral. Cuando hacemos el contraste varitado, no lo utilizamos en tomografía, siempre utilizamos contraste hidrosoluble en tomografía vía oral y intravenoso no iónico de baja osmolaridad, que es el Ultravis. Entonces, esos son los dos contrastes que utilizamos cuando hacemos estos dos estudios. Y en cuanto a la adrenalina precargada, ¿cuál es la vigencia? Que si no se utiliza, que Y yo, híjole, aquí sí, creo que nos lo están surtiendo cada 6 meses, asegurando que tengamos el control de temperatura y humedad. De hecho, lo debemos de tener cerca de un termómetro para asegurar control de temperatura y humedad, pero sí lo estamos resurtiendo. Es como, se mete en la misma política de los carros de emergencias médicas, que tienen este surtido constante, y estos medicamentos sí o sí, aunque no sean usados y estén en las mejores condiciones, se sacan del carrito y se resurten por uno nuevo. muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora María Eugenia Díaz por esta plática tan ilustrativa. Les recordamos que la próxima semana tendremos otra plática dentro de este módulo de radiología pediátrica, en donde la doctora Azalea Garza nos hablará de neuroimagen neonatal para el pediatra. Les recuerdo que no dejen de llenar la encuesta de satisfacción. Es bien importante que nos hagan favor de llenarla con fines de poder hacer los diplomas. Eh, pues muchísimas gracias a la doctora María Eugenia Díaz, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y los esperamos la próxima semana. Que tengan un excelente día.